Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. El día de hoy, viernes 25 de mayo, tenemos un episodio nuevo para meditar la palabra del Señor a través de estos devocionales que esperamos sean de bendición para tu vida. Muy bien, vamos a meditar en este día la carta a los Romanos, y antes de abrir la palabra del Señor vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias a través del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte que nos limpies, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté alineado a tu voz, a tu palabra, a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos enseñe, como dice la palabra, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, aquellos son tus hijos. Padre, pedimos, Señor, tu ayuda a través de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 8. Vamos a hacerlo en la Reina Valera del 95. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien, la palabra del Señor nos habla que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que es claro, es evidente que toda persona que está en Cristo no va a padecer condenación, pero hay una condición: son para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y es importante que sepas que no hay condenación para aquella persona que está viviendo bajo la obediencia a Cristo, aquella persona que está sujeta a su palabra, aquella persona que no está viviendo fuera de la voluntad de Dios, sino que está viviendo conforme al Espíritu. Entonces vamos a ir entendiendo esto, vamos a irlo meditando. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Hay una ley del pecado y de la muerte, y esta ley precisamente produce el resultado de la muerte. Sabemos que la ley va a reflejar cuál es nuestra condición. El Señor dio la ley, vamos a ver que en el Antiguo Testamento le dio la ley a Moisés para que de tal manera esta ley fuera cumplida por el pueblo, pero vemos también que muchas veces esta ley era quebrantada y tenía que presentarse sacrificios animales para que a través de esos sacrificios el hombre pueda de una u otra manera poder continuar con vida, porque ya vemos que el resultado del pecado es la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces tenía que tomarse un animal y hacer un sacrificio para que este animal pueda tomar el lugar de la persona que había infringido la ley. Entonces ya esto era si bien cierto dice la palabra que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra de lo que estaba por venir, pues esto era ya una
una forma de premonición de lo que iba a suceder, que Jesucristo iba a venir a tomar el lugar de ese cordero para poder hacer un sacrificio perfecto. Recordemos que esos animales que se sacrificaban eran animales que no tenían ningún defecto, eran animales que estaban en un buen estado, eran animales sanos y tenían que ser presentados para que tome el lugar de la persona que había cometido un pecado, incluso aún por pecados de omisión, por pecados que ni siquiera la persona quizá era consciente de haber fallado. Por la ignorancia quizás del desconocimiento de la palabra también se pecaba y se presentaban precisamente estos animales para tomar lugar de la persona que había cometido la falla. Entonces vemos que la ley del pecado y de la muerte estaban gobernando desde la caída de Adán. Esto ha venido ocurriendo y Dios se proveyó ya desde el comienzo al darles a Adán y a Eva pieles. Fue el primer sacrificio que el Señor hizo, el sacrificio animal que el mismo Señor lo hizo para poder ponerle piel, poder cubrir al hombre y a la mujer, cubrir su desnudez, y también para poder limpiarlos de su pecado, de la desobediencia que ellos habían tenido. Entonces todo nos indica de que el hombre falló, todo nos indica que el hombre no pudo tampoco buscar la manera como darle solución al pecado que había cometido, de la desobediencia, pero vemos que Dios toma la iniciativa desde el comienzo en Adán, luego le da la ley, llama a Abraham, llama a un pueblo, y él se da el cumplimiento al establecerse la nación de Israel. Dios llama a Moisés y le presenta las tablas de la ley, y estas leyes, no, como los vuelvo a repetir, no habían sido cumplidas, siempre se fallaba, y vemos que el cumplimiento de la promesa de Dios es a través de Jesucristo, cuando Jesucristo viene a este mundo, y esto lo vamos a leer precisamente en el versículo 3. Dice: lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces Dios ya tenía la solución al problema. Él mismo tomó la iniciativa de hacerlo por nosotros, ya que nuestra naturaleza humana estaba caída, no podíamos nosotros hacerlo por nosotros mismos, ya que recuerden que lo que tenía que tomar el lugar para poder limpiar de pecado tenía que ser algo que estaba limpio de pecado, que estaba perfecto, sin defectos, y no había hombre alguno, no había ninguna persona que pueda tomar el lugar, y Jesús mismo tuvo que venir a este mundo para tomar él en forma de perfección y pueda anular el acto de decreto que estaba en nuestra contra. Vemos que Jesús tomó forma de carne para de esta manera él poder condenar al pecado, él poder anular la ley del pecado y la muerte. Entonces él lo hizo al entregar su vida, al ser crucificado y al resucitar, porque él venció la muerte. La muerte no lo pudo retener porque él era justo, él era santo, él no tenía en que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús no pecó, pero sin embargo él tomó nuestro lugar y la muerte no pudo retenerlo. Así que él venció a la muerte, y esa victoria que él recibió, esa misma victoria que él ha recibido, la está entregando a todo aquel que está buscando que recibirla en su corazón, aquella persona que está buscando no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos que las personas que son de la carne van a estar viviendo conforme a los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Esto lo vamos a ver en Gálatas 5, y vamos a ver ahí que nos habla de los frutos de la carne, habla de los resultados de la carne, cuáles son, a qué nos lleva la carne, y también nos va a hacer mención de a qué nos lleva el Espíritu. El Espíritu va a producir precisamente los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. Nos va a llevar a entender que ese fruto tiene que empezar a producirse en nuestra vida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un creyente que está viviendo por el Espíritu, está viviendo en el Espíritu, y a un creyente que no lo está haciendo, que está viviendo en la carne? Recuerden que el Señor va a venir por aquellos que están viviendo conforme al Espíritu, y ellos no van a recibir condenación. Pero aquellos que están viviendo conforme a la carne,
lamentablemente van a recibir condenación. Entonces el ocuparse de la carne es muerte, dice claramente en el versículo 6, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Cuál es el resultado que va a producir vivir bajo el espíritu, bajo la obediencia a la palabra, bajo poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia? El resultado va a ser vida y va a ser paz. Vas a dormir tranquilo, vas a estar con mucha paz, no vas a tener ningún sobresalto, porque las personas que se ocupan de este mundo, de los deseos de la carne, del deseo de los ojos, por lo general no tienen paz. Son personas que muchas veces es tanto la vida material que andan preocupados, andan temerosos del día de mañana, si van a comer o no van a comer, o de las riquezas que han acumulado, si las van a mantener, o qué es lo que va a venir del futuro. Entonces es incierto, y esto no produce paz, sino al contrario, produce aflicción, produce muchas veces enfermedad del alma, preocupaciones, tensiones, estrés, ansiedad, y es el resultado precisamente de vivir bajo los designios de la carne. Entonces entendemos también que el versículo 7 nos dice que vivir bajo los diseños de la carne son enemistad contra Dios. Una persona que vive solamente para este mundo, que solamente vive para satisfacer sus deseos y no vive bajo la obediencia a la voluntad de Dios, está en completa enemistad contra Dios. Entonces, porque son personas que no se sujetan a la ley de Dios. Recordemos que el Señor ya estableció la ley en el Antiguo Testamento, y esa ley no ha sido abrogada, sino que Jesús vino a cumplirla, y esa ley sirve a nosotros como un termómetro, como ya lo he mencionado en devocionales anteriores. La ley sirve solamente como un termómetro que nos va a indicar en qué estamos fallando. La ley es como un ayo, como también el apóstol Pablo lo dice, es como un tutor, como un tutor que nos va a ir enseñando el camino, pero ya nosotros, aquellos que estamos viviendo bajo el Espíritu de Dios, ya no necesitamos a este tutor, sino que sabemos que ya la ley misma de Dios está escrita en nuestros corazones y está plasmada en nuestras mentes, de tal manera que cuando veamos el peligro, cuando veamos el pecado, nosotros vamos a salir, vamos a evitarlo, porque ya el Espíritu de Dios, como estamos viviendo bajo el Espíritu, nos va a dar la alerta, nos va a dar la señal de evitar hacer precisamente cometer algún pecado. Y si lo hemos caído, hemos cometido una falta, entonces el Espíritu Santo va a redarguirnos para inmediatamente arrepentirnos y retornar en comunión con Cristo. Así que es importante, cuando una persona vive bajo el Espíritu, va a poder discernir estas cosas, pero una persona que vive bajo los deseos de la carne va a pecar deliberadamente y no siquiera va a ser consciente de que está fallando. ¿Por qué? Porque está solamente viviendo bajo los deseos de la carne y no se está tampoco sujetando a la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y todo lo que no agrada a Dios recibe condenación. Déjame decirle, así es, la palabra de Dios es directa, es clara, es específica. Aquellos que viven bajo el Espíritu de Dios, aquellos que viven bajo su dirección, no encontrarán ninguna condenación. Por eso dice el versículo 1, y lo repito, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no solamente es algo nominal que uno dice, bueno, yo estoy en Cristo Jesús, pero no están obedeciendo, no están andando conforme al Espíritu. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quiero que escuches este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos vemos en un nuevo episodio devocional. Yo quiero por favor que compartas este episodio y también puedas suscribirte. Si no lo tienes ahí, puedes darle clic en suscribir o a la campanita para que puedas recibir las alertas. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.